En nuestro módulo de estudios descriptivos y analíticos vamos a nuestra cuarta sección. Vamos a hablar en esta cuarta sección de técnicas de muestreo. ¿Por qué debemos usar muestreo? La mayoría de las veces no podemos recolectar información de cada persona en la población que queremos estudiar, y sería excesivamente caro tratar de recolectar los datos de cada persona de la población. El muestreo, cuando es realizado adecuadamente, es una forma eficiente para obtener información sobre una población. Una muestra debe reflejar la distribución de las variables relevantes en una población según persona, tiempo y lugar. La representatividad es esencial para generalizar los resultados del estudio a toda la población. La representatividad es cómo la muestra puede ser igual a las características generales de la población de la cual es extraída. Hay dos tipos principales de muestreo: el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Con los métodos de muestreo probabilísticos, cada persona tiene una probabilidad conocida de ser seleccionada en la muestra, mayor que cero. Las técnicas de muestreo que utilizan la selección aleatoria requieren que cada miembro de la población tenga una probabilidad igual de ser seleccionado, pero en esquemas de muestreo más complejos, la probabilidad de ser seleccionado puede no ser igual para ciertas personas. Sin embargo, hay algunas situaciones donde una muestra probabilística no es posible, porque algunas personas tienen una probabilidad igual a cero de ser seleccionadas, como las personas sin teléfono en una encuesta que utilice el marcado de números telefónicos aleatorios. En el muestreo no probabilístico, la probabilidad de ser seleccionada es desconocida. El muestreo probabilístico es más complejo, consume más tiempo y usualmente es más costoso que el muestreo no probabilístico. Pero con el muestreo probabilístico, la muestra es menos probable que esté sesgada y es más probable que provea resultados que puedan ser generalizados a la población fuente. ¿Cuáles son los tipos de muestreos probabilísticos? El muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático, el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo por conglomerados. Vamos a tratar de ver cada uno de estos tipos de muestreo. La primera técnica de muestreo es el aleatorio simple. Este muestreo da a cada miembro de la población una probabilidad igual de ser seleccionado para la muestra. Para realizar un muestreo aleatorio simple, primero se necesita determinar cuántos miembros de la población objetivo quiere incluir en la muestra. Esto se conoce con el nombre de tamaño de muestra. Luego, requiere de una lista de todas las unidades, usualmente personas, pero pueden ser viviendas u otros tipos de unidades de la población. Esto se conoce como marco muestral. Entonces, se le asigna un número a cada unidad, en lo posible un número consecutivo, y luego se seleccionan las unidades aleatoriamente mediante algún método para seleccionar los números asignados. Por ejemplo, un generador de números aleatorios, una tabla de números aleatorios o una rifa. En este ejemplo tenemos 48 personas que constituyen la población. Vamos a suponer que calculamos el tamaño de muestra y nuestro tamaño de muestra fue 6. La posibilidad de que una persona sea seleccionada es de 6 de 48. Cada unidad tiene la misma probabilidad de selección. El muestreo aleatorio simple es de fácil realización cuando el marco muestral es pequeño, como en este caso. Sin embargo, puede ser costoso y difícil de realizar cuando sea muy grande. Por ejemplo, si el marco muestral es una gran ciudad como Bogotá o Buenos Aires, es casi imposible listar y enumerar a todas las unidades. También sería costoso y logísticamente difícil si el marco está disperso en un área muy amplia, por ejemplo, un país entero. Si yo tomo todos los pobladores de un país como Colombia, Argentina o Brasil y tengo que seleccionar 100 personas, hacerlo en todo el país sería muy complicado. Este es un ejemplo de cómo seleccionar un muestreo aleatorio simple. En este ejemplo, realizaremos un estudio para calcular la prevalencia de obesidad entre niños de una escuela de 1200 estudiantes. Vamos a calcular una muestra de 100 estudiantes. Entonces, primero, debemos hacer una lista de los 1200 estudiantes que asisten a la escuela. Luego, a cada niño le es asignado un número único entre 1 y 1200. Después, seleccionamos aleatoriamente 100 estudiantes en este rango. Estos 100 estudiantes seleccionados conforman la muestra. La prevalencia de obesidad en este grupo debería ser cercana a la de todos los 1200 estudiantes, sin tener que encuestar
a toda la. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del muestreo aleatorio simple? Su gran ventaja es que es simple. Sus desventajas es que necesita el listado completo de unidades, lo que se conoce como marco muestral, o las unidades pueden estar dispersas y poco accesibles. El muestreo aleatorio simple solo requiere como información sobre la población una lista completa de sus miembros y sus datos de contacto. Por ejemplo, puede usar una lista de los votantes registrados de su ciudad como la población y seleccionar los individuos de esta población. Sin embargo, mientras el muestreo aleatorio simple es fácil de aplicar en pequeñas poblaciones, puede ser difícil de usar con grandes poblaciones, porque todos los miembros de la población deben ser identificados y enumerados antes del muestreo. Adicionalmente, dado que la muestra puede estar muy dispersa geográficamente, un muestreo aleatorio simple puede resultar en una encuesta más costosa si la encuesta requiere de entrevistas personales. La segunda técnica de muestreo es el muestreo aleatorio sistemático. Su principio es seleccionar la muestra en intervalos regulares a partir de una fracción de muestreo. El muestreo sistemático es similar al muestreo aleatorio simple, dado que da una probabilidad igual de ser seleccionado a cada miembro de la población. Pero más que seleccionar las unidades aleatoriamente, un intervalo de selección es determinado y a partir de un punto aleatoriamente seleccionado, los participantes son seleccionados según este intervalo de selección. El procedimiento entonces sería listar todas las unidades, personas de una población, asignar un número a cada unidad, calcular la fracción de muestreo. Esta fracción se calcula dividiendo el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra, seleccionando al azar la primera unidad según la fracción de muestreo, y las unidades siguientes son escogidas en intervalos iguales. Tengo que agregar una cosa adicional. Puede suceder que no tenga marco muestral, pero sí sepa que en una actividad pueden llegar 3.000 personas. Si yo tengo ese número, yo puedo calcular el tamaño de muestra para esa población y a partir de la fracción de muestreo empezar a muestrear tantas personas van llegando al sitio donde se hace la actividad. ¿Cuáles serán las ventajas y desventajas del muestreo aleatorio sistemático? Las ventajas es que es simple y puede ser implementado fácilmente sin utilizar un software. La gran desventaja es que necesita una lista completa de las unidades y necesita garantizar la periodicidad, entonces puede suceder que por algunas razones quienes queden representados cada tantas veces no sean representativos de la población. Es un hecho raro, pero puede suceder. Vamos a usar el mismo ejemplo del estudio sobre obesidad para presentar cómo un muestreo aleatorio sistemático se puede realizar. Comencemos haciendo una lista de todos los 1.200 estudiantes que asisten a la escuela. A cada niño le asignamos un número único entre 1 y 1.200. Calculamos la fracción de muestreo dividiendo 1.200, que es el tamaño de la población, entre 100, que es el tamaño de la muestra, y obtenemos 12. Basado en la fracción del muestreo, seleccionamos un número entre 1 y 12. En este ejemplo, tomamos el número 8. ¿Cómo tomamos el 8? Lo podemos tomar con un sorteo. El niño con el número 8 será la primera unidad de muestreo. Luego seleccionamos cada 12avo niño, porque eso nos dio la fracción de muestreo, comenzando con el número 8, de manera que la secuencia de selección será 8 más 12, 20, más 12, 32, más 12, 44, más 12, 56, y así consecutivamente. La tercera técnica de muestreo es el muestreo aleatorio estratificado. En este tipo de muestreo, las muestras aleatorias son seleccionadas en subgrupos homogéneos denominados estratos. Para tomar un muestreo aleatorio estratificado, se necesita la lista de todas las unidades en la población. Luego la población es dividida en subgrupos o estratos basados en al menos una característica común. Por ejemplo, puede escoger para estratificar su muestra por raza, entonces debe tener una representación igual de las diferentes razas en su muestra. Un número es asignado para cada unidad dentro de cada estrato y luego una muestra aleatoria seleccionada dentro de cada estrato. Finalmente, se combinan las muestras aleatorias de cada estrato para completar la muestra. Cada miembro de un estrato particular tiene una probabilidad igual de ser seleccionado, pero la probabilidad de selección puede diferir entre estratos. En el muestreo aleatorio estratificado dividimos la población por grupos, ya sea por edad, sexo o estrato socioeconómico, que es lo que vamos a denominar estratos. Cuando los datos son estratificados, el proceso de selección es similar al muestreo aleatorio simple. Todas las unidades son listadas
enumeradas y seleccionadas aleatoriamente. Las unidades en cada grupo tienen la misma probabilidad de selección, pero la probabilidad difiere entre grupos. Una ventaja del muestreo aleatorio estratificado es que los investigadores pueden estar seguros que pequeños subgrupos son incluidos en el estudio. Por ejemplo, en una encuesta de camioneros, el muestreo aleatorio simple podría no incluir el pequeño número de mujeres que conducen camión. Mediante estratificar el marco muestral en hombres y mujeres, los investigadores aseguran que las camioneras sean incluidas en la encuesta. Para este caso tenemos una de las dos formas de hacer muestreo aleatorio estratificado, que es lo que vemos en el gráfico. Tenemos que seleccionar 6 personas de la población, pero para asegurar que queden igualmente representados hombres y mujeres, de los hombres, que son 32, vamos a seleccionar la mitad de la muestra, que son 3. Entonces la probabilidad de ser seleccionado es de 3 sobre 32. Lo mismo vamos a asegurar en mujeres. Como la mitad de la muestra es 3, vamos a asignar 3 de 16. Esa sería la probabilidad de mujeres, 3 sobre 16 de ser seleccionados. Hay una segunda forma de hacer este muestreo y es que cada estrato se le asigna su porcentaje correspondiente. Si la población de hombres es el 60% para este caso y el de mujeres es del 33%, podríamos hacer la asignación de la muestra en esas porciones. Podríamos asignar 4 muestras para hombres y 2 muestras para mujeres. Esas son las dos formas de hacer muestreo aleatorio estratificado. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del muestreo aleatorio estratificado? Las ventajas es que se pueden obtener estimaciones separadas de toda la población y de cada estrato. La precisión aumenta si la variabilidad es menor dentro de los estratos que entre los estratos. El muestreo aleatorio estratificado es un método probabilístico que se usa frecuentemente. En este muestreo se debe asegurar que cada estrato de la población esté representado en la muestra seleccionada. Como resultado, el muestreo estratificado es utilizado cuando uno o más estratos en una población son más pequeños que otros y podría darse por azar ser obviados con el muestreo aleatorio simple o sistemático. Con el muestreo aleatorio estratificado, las estimaciones de cada estrato pueden ser determinadas, que es una gran ventaja, y la estimación total de la población puede establecerse según las estimaciones de cada estrato. Debido a que los miembros dentro de cada estrato son muy parecidos, al menos sobre la característica de estratificación, el estimativo del parámetro de interés sería más preciso comparado con una muestra aleatoria simple si hay menos variabilidad dentro de los estratos que entre los estratos. La principal desventaja de este muestreo es que puede ser difícil establecer los estratos. Una desventaja al utilizar el muestreo aleatorio estratificado es que en algunos casos los estratos pueden ser difíciles de identificar, como los estratos basados en la raza o en la etnia, dado que algunas personas pueden estar en más de una categoría, cuando se definen a sí mismas como multirraciales o multiétnicas. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de estratos en los que se podría aplicar esta técnica? Raza, condición étnica, grupos de edad, sexo, localización geográfica, estrato socioeconómico, estatus de fumar, ocupación, nivel educativo. Hay muchas posibilidades de factores por los cuales estratificar, dependiendo de lo que se quiere estudiar. Estratificamos por una variable que debemos garantizar que queremos es que quede representada. Ahora vamos a revisar cómo se realiza una muestra aleatoria estratificada, utilizando el ejemplo del estudio sobre obesidad. En este caso, estratificaremos los estudiantes por sexo. Entonces, lo primero que hacemos es listar todos los niños que asisten a la escuela y dividiremos los estudiantes en dos grupos, los hombres y las mujeres. Para este caso, 540 hombres y 660 mujeres. Y luego vamos a asignar la muestra de 100 en dos, 50 hombres y 50 mujeres. Entonces vamos a asignarle a cada niño o niña un número. En el caso de los hombres de 1 a 540 y en el caso de las mujeres de 1 a 660. Y vamos a seleccionar del grupo de los hombres a 50 y del grupo de las mujeres a 50. Con este método de muestreo podemos estimar la prevalencia de obesidad para cada sexo, así como para la población de escolar. En el muestreo por conglomerados, la población a ser estudiada está dividida en distintos grupos naturales geográficos o conglomerados, tales como escuelas, veredas o áreas. A cada conglomerado le es asignado un número y luego una muestra de conglomerados es seleccionada aleatoriamente.
Una vez los conglomerados son seleccionados, todas las unidades dentro de dichos conglomerados son incluidas en la muestra, denominado muestreo por conglomerados en una etapa, o se puede tomar una muestra aleatoria dentro de los conglomerados seleccionados, denominado muestreo en dos etapas o polietápico. Revisemos nuevamente. Se divide la población en grupos geográficos. Se le asigna un número a cada conglomerado. Ese grupo geográfico, por ejemplo, puede ser una manzana, y a esa manzana se le asigna un número. Se seleccionan los conglomerados aleatoriamente y se toman las unidades dentro de los conglomerados seleccionados o se selecciona una muestra aleatoria de unidades dentro de los conglomerados seleccionados. ¿Cuáles pueden ser las ventajas y desventajas del muestreo por conglomerados? Las ventajas es que no se requiere la lista con las unidades de muestreo. Es más eficiente para las entrevistas cara a cara cuando las unidades están dispersas en una gran área como en una gran ciudad. Sus desventajas es la pérdida de precisión por la correlación dentro de los conglomerados, o sea, pueden ser muy similares dentro de los conglomerados o muy dispersos entre los conglomerados. Esta correlación necesita ser tomada en cuenta en los cálculos de tamaño de la muestra y el análisis, lo que se conoce como el efecto del diseño. Los muestreos no probabilísticos incluyen algunos tipos donde la probabilidad de selección para cada persona es desconocida y podría ser igual a 0 dependiendo del método de muestreo. Mientras este tipo de muestreo es relativamente fácil y barato, estas muestras no pueden ser utilizadas para inferir a la población general y los resultados están sesgados por las probabilidades de selección desiguales de los diferentes tipos de personas. Los tipos más comunes de muestreo no probabilístico son el muestreo por conveniencia, en el cual todas las personas que llegan a una institución de salud o todas las personas que llegan a un programa son las seleccionadas. El muestreo por bola de nieve, donde una persona atrae a otra y así consecutivamente. Y el muestreo voluntario, en el cual se pone un anuncio en el periódico que dice: alguien quiere participar en este estudio, y los que se presentan serían los que representarían supuestamente a la población. Pero ¿cómo seleccionar un método de muestreo? Para esto considere la población a ser estudiada, el nivel de precisión que usted requiere, qué tanto error admite, porque entre menos error admita, el tamaño de la muestra puede ser mayor, los recursos que tiene para poderse desplazar en toda la ciudad y hacer un muestreo aleatorio simple, o un muestreo por conglomerados que te permite seleccionar determinadas zonas de la ciudad. Si estamos hablando de la población a ser estudiado, el tamaño de distribución geográfica puede ser importante, porque puede ser que hacer un muestreo aleatorio simple no sea útil. La disponibilidad de la lista de unidades, no tener un marco muestral, puede hacer difícil hacer un muestreo aleatorio sistemático o un muestreo aleatorio simple. O si hay mucha heterogeneidad con respecto a una variable, es posible que lo mejor sea tener un muestreo aleatorio simple. Con esto, hemos hecho una revisión de lo que son las técnicas de muestreo. Ahora te invitamos a nuestra quinta sección, en la cual vamos a hacer una revisión de lo que hemos visto hasta ahora y un repaso con nuestras preguntas al lugar. Muchas gracias.